Agradecemos al Señor por toda la presentación que hemos tenido, hermanos. Nos da alegría, ¿verdad? Gloria a Dios por el estudio de la escuela sabática de esta mañana. Impresionante nuestros líderes cómo presentaron la lección de escuela sabática, igualmente la lección que estudiamos. No cabe duda que tenemos una gran tarea, ¿verdad? Como familias, como padres, como iglesia, una gran tarea, ¿verdad? De poder llevar a nuestros jóvenes, a los que vienen tras de nosotros con esa antorcha o estafeta, ¿verdad? Allí, que pasen la luz que el Señor nos ha entregado. Queremos dar la segunda lectura de los nombramientos, así que vamos a pedirle a nuestra secretaria, nuestra hermana Neris, para que dé la lectura y ya al final pues aprobamos. Feliz sábado, hermanos. Quisiéramos invitar a los hermanos que están en el pasillo, en el lobby, si pueden entrar, por favor. Vamos a darle lectura a los nombramientos para el año 2019-2020. Pastor de iglesia, José Zambrano. Administrador de iglesia, Rogelio Yensi Córdoba. Departamento de anciano, primer anciano, Rogelio Córdoba. Ancianos asistentes, Rodolfo Loredo, Wilber Méndez, Javier Pérez, doctor Carlos Carrillo y el pastor Saúl Acevedo. Departamento de secretaria de iglesia, la secretaria Victoria Loredo, secretaria asistente Yadira Vieira. Departamento de tesorería, tesorero Marcelino Hernández, tesoreros asistentes Sonia Celaya, Lidia Molina y David Molina. Departamento de diácono, director Felipe Loredo, directores asistentes Rigoberto Castillo, Remberto Castillo, Ronnie Estrada. Diáconos, Juan Álvarez, Cristóbal Guevara, hijo, Christopher Castillo, Leo Jaramillo, Abel Blanco, Carlos Lazo, José Oscar Molina, Manuel Castañeda, Jorge Vieira, Fernando Castellón, Edgar Vázquez, Vicente Castañeda y Efraín Vieira. Departamento de diaconisas, directora Lidia Molina, subdirectoras o directoras asistentes Flor Castillo y Victoria Loredo. Diaconisas Ana Carrillo, Lucía Castañeda, Miriam Estrada, Zulma Molina, Dalila Rojas, Lorena Méndez, Sonia Celaya, María del Carmen García, Evelyn Estrada, Bárbara Vieira, Aminta Castillo, Guadalupe Pérez, Katia Guevara, Dina Álvarez, Irma González. Departamento de Escuela Sabática, director Wilber Méndez, directores asistentes Ana Mata, Alicia Hernández, Jacqueline Quinquey, Gisette Pérez y Yadira Vieira. Secretaria de Escuela Sabática, secretaria de Escuela Sabática Yolanda Pérez, secretaria asistente Irma González. Departamento de Niños, director Javier Pérez, directores asistentes Carolina Loredo, Yolanda Pérez y Alicia Hernández. Maestros de las clases de los niños. En cuna, como directora tenemos a Ros Vieira, asistente Lilia Arjona, Abigail Vieira y Yensi Córdoba. De jardín, directora Miriam Estrada, asistente Rebeca Molina y Katia Guevara. En primarios, directora Guadalupe Loredo, asistente Rodolfo Loredo y Cristi González. En menores o junior, directora Neris Castellón, asistente Cristóbal Guevara y Edgar Marroquín. Early teen, adolescente de 13 a 14 y juveniles de 15 a 18, directora Gabriela Zambrano, asistente Walter Orellana y Isaí Vieira. Departamento de Obra Misionera, director Héctor López, directores asistentes Mercedes Riva, Leo Jaramillo, Marta Sarmiento, Edna Villarreal, Tirso Hernández. Secretario de Obra Misionera, Marta Sarmiento. Departamento de Jóvenes, director general José López, directores asistentes Anita Mata Cardona, Arianet González, Yolanda Pérez, María Elena Cardosa, Geraldina Molina y Gaby López. Consejera de Jóvenes, Gabriela Zambrano. Departamento de Clubes, Aventureros, directora Neris Castellón, directores asistentes René Castellón, Edgar Vázquez, Mayrena Vázquez, Flor Castillo y Rigoberto Castillo. Conquistadores, director Óscar Baudilio Molina, directores asistentes Vicente Castañeda y María Elena Cardosa. Guías mayores, directora Blanca Castañeda y directora asistente Ronnie Estrada.
Departamento del Ministerio de Damas, directora Gabriela Zambrano, directores asistentes Ana Mata, Geraldina Molina y Mayrena Vázquez. Departamento del Ministerio de Hombres, director David Molina, directores asistentes Pastor José Zambrano y Rafael Fiallos. Departamento del Ministerio de Música, director de Música y Adoración Anita Carrillo, directores asistentes Rodolfo Loredo. Encargada de instrumentos de cuerda Aura Quintanilla, pianista de iglesia Gisette Pérez. Departamento y Ministerio de Oración, director José Oscar Molina, directores asistentes Pastor Raúl Acevedo. Departamento de Servicio a la Comunidad, Dorcas, directora Ana Mata Cardona, directores asistentes María Elena Cardosa, Dina Álvarez, Israel Álvarez y Geraldina Molina. Departamento de Comunicación, María Elena Cardosa. Departamento de Mayordomía, director Marcelo Vieira, director asistente René Castellón. Departamento de Libertad Religiosa, Victoria Loredo. Departamento de Educación, Ever Sáceta. Directores asistentes, Silveria Sáceta. Departamento de Hogar y Familia, Pastor José y Gabriela Zambrano. Departamento de Convivios y Comidas, Mayrena Vázquez. Departamento de Desarrollo y Mantenimiento, director René Castellón, directores asociados Juan Álvarez, Remberto Castillo, Abel Blanco y Rafael Fiallos. Departamento de Audiovisual, Sonido, Computadoras y Cámaras, director Oscar Baudilio Molina, directores asistentes Harry López, José Romero y Kenneth Cascante. Departamento de Escuela Bíblica de Verano o Vacaciones, director Ivonne Sánchez. Departamento de Limpieza del Interior de la Iglesia, Lorena Méndez. Departamento del Boletín de la Iglesia, directora Neris Castellón. Departamento de Deportes, director Javier Pérez, directores asociados Kenneth Cascante, Yamilet Argueta, María Elena Cardosa, René Castellón y Remberto Castillos. Estos son los nombres de los miembros de la Junta de Iglesia. Pastor José Zambrano, Rogelio Córdoba, Jensi Córdoba, Rodolfo Loredo, Wilber Méndez, Javier Pérez, doctor Carlos Carrillo, Pastor Raúl Acevedo, Victoria Loredo, Marcelino Hernández, Felipe Loredo, Lidia Molina, Héctor López, Marta Sarmiento, José López, Gabriela Zambrano, Neris Castellón, Oscar Baudilio Molina, Blanca Castañeda, David Molina, Anita Carrillo, Aura Quintanilla, Gisette Pérez, José Oscar Molina, Ana Mata Cardona, María Elena Cardosa, Marcelo Vieira, René Castellón, Ever Sáceta, Mayrena Vázquez y Ivonne Sánchez. Estos han sido los nombres, hermanos. Muchas gracias, hermana Neris. ¿Hay alguien que propone para que estos nombramientos sean aprobados? ¿Hay propuesta? ¿Hay propuesta? ¿Hay apoyo a esa propuesta? Hay apoyo. Todos los que estén a favor, levanten por favor su mano en señal de aprobación. Muchas gracias. En contra, la misma señal. Está aprobado. Entonces, agradecemos a cada uno de los que trabajaron. Quisiéramos indicarles que tenemos allí dos departamentos que no se nombraron, pero no aceptaron. Entonces decidimos dejarlos para que la Junta de Iglesia, ¿verdad? Que ustedes ya escucharon los nombres, sean los que nominen a estos departamentos ahora en julio que comencemos, que son el Departamento de Salud y el Departamento de Construcción. Así que esa será la primera tarea de la Junta de Iglesia, de todos los que estamos en la Junta de Iglesia. También hemos mencionado que si alguno de ustedes, por alguna razón, se ha pasado el nombre, o tal vez usted dijo no, ¿verdad? Y ahora dice, no, sí me gustaría trabajar, déjenos saber. Acérquese al departamento que usted quisiera trabajar, ¿verdad? Ya sea en jóvenes, ya sea en departamento de niños, ya sea en diaconisas, en diáconos. Usted dice, quisiera apoyar ahora, ¿verdad? O en cualquier otro departamento, acérquese al director del departamento y dígale, me gustaría apoyar allí. Entonces, en la primera junta de julio estaremos llevando para que sus nombres, o el director estará llevando su nombre y así será aprobado y usted pasará a pertenecer. Ya sea clubes, ya sea en el departamento de niños, ¿verdad? Déjenos saber. Quisiéramos que todos tengan una participación, queridos, porque
no hay mejor cosa, ¿verdad?, que poder trabajar en la iglesia, poder servir, ¿verdad?, poder dar de nuestros talentos. También quisiéramos indicarles, hermanos, que de aquí en adelante vamos a reunirnos los departamentos para poder planear para el próximo año. Así que yo les he preparado unas hojas que le voy a entregar a la secretaria, nuestra hermana Victoria Loredo, para que ella les entregue a cada uno de ustedes, donde ustedes estarán poniendo su planeación. Ustedes tienen todo este mes, todos los días de la semana, okay, no solamente sábado. Ustedes pueden decidir juntarse un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, ¿verdad? Venir y reunirse los departamentos, ancianos, diáconos, sociedad de jóvenes, aventureros, conquistadores, guías, todos los departamentos, y usted va a planear. ¿Qué es lo que usted va a poner aquí? Yo le estoy poniendo aquí su misión del departamento, le estoy poniendo objetivos y estrategias. Solamente le he puesto 4 objetivos y 4 estrategias. Entonces usted pondrá allí, por ejemplo, aquí yo tengo el de administrador, ¿verdad? Después está ancianos. Entonces cada departamento se reunirá y llenará cuál es su plan para este próximo año eclesiástico. ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Y cuáles estrategias estará usando usted para alcanzar esos objetivos en este año eclesiástico 2019-2020, de julio a junio? ¿Entendimos? Hermanos, no hay mejor cosa, ¿verdad?, que planear, o mejor estrategia que planear, ¿verdad? Ponerlo por escrito, ponerme en mente un objetivo, objetivos, poder planear con algunas estrategias para alcanzar esos objetivos. Para que su departamento funcione, usted tiene que planear, organizarse, ¿verdad? Así que esta planeación tienen que hacérmela llegar lo antes posible, ¿verdad? Hasta la última semana de este mes de junio, hacérmela llegar, y la fecha, el 13 de julio, en la hora de culto, estaremos presentando nuestra planeación. Será un sábado de planeación, un sábado en el cual el departamento de ancianos estará diciendo, nosotros vamos a hacer esto. El departamento de diaconisas estará diciendo, nosotros nos proponemos hacer esto. Será breve, ¿verdad? No nos daremos tanto tiempo, donde estaremos presentando a la iglesia nuestro proyecto para el siguiente año, cosa de que así podamos caminar todo el año. ¿Okay? Cualquier pregunta, por favor, déjenme saber. Yo me imagino que ustedes hacían esto, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes están acostumbrados a hacer esto, pero si hay alguna pregunta, déjenme saber, ¿ok? Les estará haciendo llegar a cada uno, les he subrayado allí, les he sombreado con amarillo sus nombres para que se les entregue a cada uno de ustedes. Muchas gracias, esperamos pues que este año pueda ser una bendición. Queremos darle los anuncios. Brevemente le he pedido a Lince que me permita, hay algunos anuncios que quisiera enfatizar en esta mañana, así que por favor vamos a poner atención. Primeramente tenemos junta directiva de iglesia, de líderes de iglesia, el sábado 8, junio 8 tendremos nuestra junta. Como hay comida, como siempre hay comida aquí cada sábado, después de la comida inmediatamente estaremos teniendo nuestra junta. Okay, el mes pasado la comida ya, varios, la mayoría, creo que más del 50% nos quedamos aquí, después no sabíamos qué hacer porque habíamos citado la junta a las 3:30. Así que no, vamos a hacer inmediatamente después de la comida la junta de iglesia. También hay una reunión de los padres de la clase de Early Teens y juveniles entre los años 13 a 18. Si usted tiene un hijo entre los años de 13 a 18 en la clase aquí de Early Teens y juveniles, hay una reunión para usted como papá y mamá. Los maestros quieren reunirse el próximo sábado a las 5 de la tarde. Por favor, no falte. Club de Aventureros, mañana 26 habrá clase, dice traer libro y Biblia. También semana de oración de niños, junio 1 al 8.
O sea, el próximo sábado, ya el departamento de niños se reunió la semana pasada. Así que el próximo sábado, comenzando en la mañana, siguiendo en la tarde, el domingo, el miércoles, viernes y se concluye el siguiente, el 8, será una semana especial de oración y de evangelismo de niños, dirigida por el Departamento de Escuela Sabática de Niños, y a la vez los padres, ¿verdad? Las familias y los niños también tendrán participación. ¿Decimos amén por esto, queridos? Así que les pedimos allí todos los maestros de departamentos, prepárense por favor. Si hay alguna pregunta, diríjanse con su director, por favor, allí con los maestros. Si tienen que conseguir alguna decoración, qué sé yo, esta semana es para trabajar, así que déjennos saber cualquier cosa, y que estemos listos para esa semana y que nuestros niños e iglesia pueda ser bendecida en esta semana. Amén, queridos. ¿De qué estudiamos el día de hoy de escuela sabática? Tenemos que pasarles la antorcha. Así que, queridos, que esta semana de oración podamos asistir. Les pedimos que vengan, hagan planes de venir, hagan planes de traer a familias. ¿Cuántos hogares hay destrozados fuera, verdad? Así que hagamos planes para traer nuestras familias para esta semana, que no es tal vez seguida, pero para que puedan venir y poder atender. También la escuelita bíblica de verano será julio 15 al 20. Inscríbanse con nuestra hermana Ivonne Sánchez. Ella estará dirigiendo. Ya no sé si ya está inscribiendo, hermana Ivonne. ¿Dónde está hermana Ivonne? Entonces, si está escribiendo, por favor, búscala para poder inscribirse con ella. Club de Conquistadores, recordatorio. Todos los padres y conquistadores que todavía no han hecho llegar la cantidad que se ha asignado para la transportación, háganla llegar lo antes posible, ¿verdad? Ya tenemos nuestro autobús, ya está usándose en esta mañana, está nuevecito, ¿verdad? Iban fresquecitos ahí, ya no iban en calor así como antes estaban viajando, ¿verdad? Así que alabado sea el Señor, hagan llegar lo antes posible ese importe económico. Por favor, les pedimos a todos los padres de niños menores de 6 años, no dejarles ir solos al baño. Cuide a sus niños, salga con sus niños, asegúrese de que fue al baño, de que regresó, de que no hubo interrupción entre este pedacito, allí son unos cuantos pasos nada más, pero que no hubo interrupción, que su niño fue y vino aquí a la iglesia. Por favor, cuide mucho de eso de allí. También quisiéramos pedirle a la Sociedad de Jóvenes esta tarde a las 6:20, 6:30, no se pierda. Hay práctica de deportes también. Por favor, hagan llegar los videos a tiempo. También instalación de bocinas. Queremos instalar aquí las bocinas. Ahora sí, ya estamos fijando una fecha, es domingo, junio 9. Es un domingo, junio 9. No veo a Kenneth aquí. Pero cualquier cosa, pregunta, por favor comunicarse con Kenneth. Será desde temprano, tal vez 8 de la mañana. Los varones, necesitamos la ayuda de los varones para que se pueda realizar. Poner las bocinas en su lugar, las luces también, ponerles las partes que tal vez faltan o acomodar, ¿verdad? Para que se pueda utilizar esto para la sociedad de jóvenes, para las programaciones, ¿verdad? Que podamos utilizar lo que tenemos aquí, ¿verdad? Que no esté sin uso. Así que son varias cositas que se necesitan arreglar allí también. Oremos por algunos detalles que estamos haciendo también, lo de la carpeta aquí, pronto estaremos ya realizando eso. Preparando un poco mejor el santuario. Agradecemos a cada uno de ustedes por la limpieza, por el orden, la reverencia, ¿verdad?, que llevamos aquí en la casa de Dios. Quisiéramos también agradecer al Señor por nuestro autobús. Ya dijimos, ya tiene la inspección, ¿verdad? Esta semana nuestros hermanos René y nuestro hermano Juan Rodríguez nos ayudaron con eso, así que ya tiene la inspección, ya pronto se estará haciendo el traspaso del título y todo lo que tiene que ver con papeleo a la conferencia, ¿verdad? Todo lo legal. Sin embargo, gracias a Dios ya el camión está listo para transitar. Sin embargo, como ustedes saben, lo que presentamos, tenemos un déficit, ¿verdad? Que tenemos que alcanzarlo.
¿ok? Oren también por la venta del autobús antiguo que teníamos, ¿verdad? Nuestro autobús viejito que sirvió y que llevó y que ustedes lo usaron, ¿verdad? Aunque después estaba ya un poquito difícil, pero lo usaron, sirvió. Así que nos dará alguna cantidad de dinero eso para poder reembolsar. Sin embargo, estaremos presentando pronto un plan donde quisiéramos que la iglesia se involucre, ¿verdad? Y así podamos reembolsar y podamos alcanzar ese dinero que lo hemos invertido ya en nuestra iglesia. Decimos amén, queridos. ¿Cuántos están dispuestos a apoyar? A ver, sus manos. ¿Cuántos están dispuestos? Qué lindo, gracias. Estaremos haciendo actividades, estaremos asignando algunos departamentos, ¿verdad? Y esperamos que el Señor pueda bendecirnos en esa dirección. No olvidemos de los cultos de oración de miércoles, de viernes también, queridos, es importante, y el sábado tempranito en la mañana que estamos aquí para nuestro bando de oración. Muchas gracias. Lindsay tiene algo importante para ustedes. Feliz sábado, hermanos. La puesta del sol este sábado se tomará a cabo a las 8:13 y el próximo sábado a las 8:17. Pronto, continuando el verano, estará cambiando el tiempo y se les hará saber más para que estén preparados para esto. Quisiera darles a todos ustedes una cordial bienvenida y agradecerles por estar aquí con nosotros este sábado. También agradecerles a todos los padres de Conquistadores que apoyaron a sus hijos a asistir al rally, y que oremos por todos ellos para que estén seguros y la pasen muy bien en este sábado. Quisiera especialmente darle una cordial bienvenida a nuestras visitas, comenzando con nuestro hermano Rigoberto Cruz, que nos visita de Spring Branch. Si está aquí, podría ponerse de pie o saludar. Bienvenido, hermano, estamos muy felices con que esté con nosotros. También a nuestra hermana Mireya Sarceño. Bienvenida. Y también Carlos Sarceño. Son una familia, ¿verdad? Si hay visitas aquí con nosotros, podrían por favor saludarse o presentarse si quisieran. Ahora quisiera pedirles a todos ustedes que se pongan de pie para entonar nuestro himno de bienvenida. Sonreír, de rostro iluminar, levantad las manos al Creador, vuestras manos estrechad, qué felicidad. Reír, del rostro iluminad, levantad las manos al Creador, vuestras manos estrechad, qué felicidad. Ahora quisiéramos pedirles a todos ustedes que con mucha reverencia continuemos a nuestro próximo programa. Quisiera invitar a todos los niños que pasen al frente para su historia infantil. Oiga las monedas, óigalas caer, todas para Cristo, me lo vas a ver. Caigan, caigan, óigalas caer, todas para Cristo, me lo vas a ver. Esta monedita me la dio papá. Cuando sea grande traeremos más. Caigan, caigan, oigan, todas para Cristo, me lo vas a ver.
¿No me escucharon? Ok. Me da un poquito de problema el micrófono porque no puedo manotear. Entonces no sé cómo le voy a hacer, pero bueno, vamos a abrir la palabra de Dios porque vamos a contar una historia. Gracias. Cerremos nuestros ojitos. Padre nuestro, ahora vamos a abrir tu Biblia, permite que entendamos la historia y que podamos nosotros enamorarnos más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Ok, si dejamos de agarrar, porque el que agarre le voy a cortar un dedito. Ok, esta historia está en la Biblia y empezando desde, miren, aquí le marqué. Empezando desde el capítulo 30, nos empieza a decir la historia que había un hombre que se llamaba Jacob y había una muchacha que se llamaba Raquel. Y estos señores, estos muchachos, esta muchacha no tenía hijos y a veces se ponía triste que no tenía hijos. Entonces dice que un día Dios los bendijo. Y tuvieron a un niño, y su nombre de este niño era, ¿cómo se llamaba? No era Jesus. Recuerden que dije que la mamá se llamaba Raquel y el papá se llamaba Jacob. Entonces se llamaba José. Entonces José nació en esa casa y lo querían mucho, pero mucho como los quieren a ustedes y se portan bien, ¿verdad? Abelito. Es que nomás sé tu nombre, Abelito, no sé el nombre de André. Y acá hay otro que se está subiendo. ¿Cómo se llama este? Roy, por favor, ¿me puedes poner atención, Roy? Gracias. Entonces, dice la historia bíblica que José era un niño muy querido, pero tenía una cosa que le sucedía a José. Tenía nada más y nada menos que 9 hermanos. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Tener 9 hermanos? ¿En serio con un papá? Bueno, realmente tenía 11 hermanos, 11. Ok, a ver, ¿cuántos son 11? Manita. ¿Cuántos tenemos? 10. Nos falta un dedito, ¿verdad? Tenía 11 hermanos. Oh, Dios, eso sí que era una dificultad. ¿Se imaginan ustedes tener tantos hermanos? Oh, Dios, ¿verdad? Entonces, dice que un día salieron al campo los hermanos y él. ¿Y qué sucedió? Que dice que mientras estaban en el campo, para esto se me está pasando porque es que ustedes se mueven demasiado. Para esto dice que un día su papá le regaló una túnica. ¿Y cómo era esa túnica? Muy bonita, tenía colores hermosos, era de una tela bien especial. Yo no sé si nosotros tenemos un traje tan caro, pero este era muy especial. Entonces, dice que los hermanos como que le quedaban mirando y diciendo, ay, a ti sí te compraron y a nosotros no. Entonces les dijo que había tenido un sueño. Y entonces dice que había soñado, la Biblia nos sigue diciendo que había soñado, que tenía, ustedes no pueden ver, pero aquí me están arrebatando las cosas. Dice que tuvo un sueño y que él soñaba que el sol y las estrellas, esta estrella quedó al revés, que el sol y las estrellas estaban alrededor de él. Gracias, muy amable. Y dice que soñaba eso y que le decían los hermanos, no, es que tú estás loco, José. ¿Cómo vas a creer si nosotros somos más grandes que tú? Y dice que, aquí vamos a poner las gracias. Entonces, esta es la luna. Entonces, dice que ahí estaban los hermanos diciendo, no, José, tú no digas eso, que sueñas esas cosas. Entonces, sí, entonces dice que tenía otro sueño también José.
Y José soñaba unos manojos, unos montones de paja. Y dice que lo que sucedía con esta paja, que casi, acá está otra estrella, que lo que sucedía con esta paja era que la paja se ponía y dice que había una paja que estaba levantada y esta significaba que era de José o de Joseph. Esta era la de José y que las otras pajas se inclinaban hacia él. ¿Saben? Que los hermanos decían, tú estás loco, José. Y un día los hermanos se enojaron con él y lo vendieron. ¡Qué tristeza! Miren, ellos vivían en unas cositas como estas, en unas carpas que eran muy hermosas y muy cómodas. Entonces dice que fue vendido. Y allá donde fue vendido José, dice que fue y llegó a ser, yo les estoy contando rapidito la historia, porque no tengo mucho tiempo, pero ustedes pueden preguntarle a mami o a papi en la casa, que se las cuenten así como que por bien, empezando el capítulo 30. Y miren, dice que cuando llegó allá y él fue fiel, después de todas estas cosas que les acabo de contar, dice que él llegó a ser el asistente de Faraón. ¿Qué quiere decir eso allá en Egipto? Dice que fue como Mike Pence. ¿Ustedes saben quién es Mike Pence? No. Ay, pues es el asistente del presidente Trump. Ok. ¿A quién más les podría decir que es importante? Bueno, así como casi Trump, pero él era bondadoso. Entonces, José llegó a llegar allá. Dios quiere que nosotros seamos como José, que nosotros hablemos con él todos los días, que nosotros lo amemos a Dios como José lo amó y nosotros llegaremos a ser grandes porque Dios es bueno. No te tire el pelo, no me dejan concentrar. Ok, entonces la historia bíblica, nosotros podemos aprender muchas, pero muchas cosas. Y les voy a decir, ese José, no se estén jalando el pelo. Entonces la historia termina cuando dice que miren qué linda vida llevó José. En el libro de Génesis podemos nosotros leer que dice que José vivió mucho tiempo. ¿Se imaginan cuántos años vivió José? Dice que 110 años. Otra vez los deditos. ¿Cómo cuántos deditos serán? A ver, 10 de ustedes levanten las manos. 10. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 10. Y más, otro más. Y otro más. Todos esos años vivió José. Y dice que vivió muy bien. Tuvo dificultades, pero siempre Dios fue con José. Y José va a estar cuando venga Jesús, va a vivir con Jesús y va a vivir con nosotros también. Así que los invito a ustedes a estudiar la Biblia todos los días, a mirar estas historias y vivir. ¿Ok? Vamos a orar. Gracias por levantar las manos así de tantos deditos tenía tantos años José. Oremos. Querido Jesús, gracias porque eres bueno, gracias por la historia de José. Y ahora, Señor, permite que podamos estar atentos. En el nombre de Jesús, amén. Ok, todo el mundo se puede ir a sentar. Gracias.
ponen de pie, por favor, hermanos. Cantemos. Nos reunimos en tu santuario, donde santos ángeles te rinden su olor. Vamos a adorar tu gran nombre. En la santidad de tu presencia te alabo, Señor. Nos reunimos en tu santuario, donde santos ángeles te rinden su olor. Vamos a adorar tu gran nombre. En la santidad de tu presencia te alabo, Señor. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servirle siempre con fervor, obedecedle con placer. Con gratitud canción alzar al Hacedor que el ser os dio, al Dios excelso venerar, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará. Él los ampara con su amor. Oremos, hermanos. Querido Señor, esta mañana hemos venido hasta tu santo templo, un grupo de tus hijos, Señor, con la intención de que toques nuestros corazones y que plantes en él un mensaje, Señor, que dure para la vida eterna. Por favor, Señor, quédate con nosotros esta mañana. Te pedimos que nos unjas con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Feliz sábado. Qué hermoso día, ¿verdad? Poder estar en la casa del Señor. Hermanos, los invito a buscar en la Biblia Malaquías 3, del 8 al 10. Y cuando lo tengan, podrán decir un amén. Así dice la palabra de Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me robaréis, me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En el 9, malditos sois con maldición porque me habéis robado. Traer los diezmos al alfolí y hallarás alimentos en casa, y
probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde bendiciones sobre vuestros. Amén. Vamos a entonar el himno número 522. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Y ahora al participar por medio de los diezmos y las ofrendas, te pedimos que recibas, Señor, lo que a ti te pertenece como olor grato. Bendigas a cada familia que trae sus diezmos y sus ofrendas, Señor, bendigas a tu iglesia y que podamos sentir tu presencia en ese lugar. En tu nombre, Jesús. Amén. Suenen las palabras del buen Salvador, o traer el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. O traer el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y libera la ofrenda. Muchos el mensaje podrán oír y hallarán la santa senda. O traer el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dar a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregar a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. O traer el diezmo al granero, probad hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Seguimos alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos, con el himno número 120. Número 120. Cantemos, hermanos. Cuánto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador. Hizo sin par maravillas aquí, y la más grande es que Él me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí. Aunque vagaba olvidándome de Él, Él me siguió porque siempre es fiel. Presto en sus brazos amantes volví, al recordar que Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, si me ama aún a mí. Cuando en el cielo ver pueda Jesús, ya revestido de gloria y luz, entonaré mi himno eterno allí. ¡Qué maravilla! Jesús me ama a mí. ¡Qué maravilla! Me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús.
qué maravilla me ama Jesús, si me ama aún a mí. Himno número 12. Todos juntos reunidos te alabamos, oh Señor, a tu de tus hijos eres digno que te ofrezcan el honor. Hermanos, ha llegado el momento de que nos acerquemos a los pies de nuestro Señor y traigamos nuestras cargas, nuestros pesares, nuestros dolores. Si usted ha venido acá, querida visita, querido amigo, con una carga en su alma, con una carga en su corazón, alguna preocupación, alguna dolencia, hermanos, es la hora de acercarnos a nuestro Dios. Acérquese, hermano, venga a los pies de Cristo. Señor, al orar, mis problemas quiero entregar, a tu trono de gracia llegar, y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor, que mi mente entienda tu amor, y al postrarme humilde ante ti, oh Señor, escucha mi oración. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Gracias, Señor, porque nos permite venir a tu casa de oración, a alabar, a glorificar tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque nos diste un día en especial en el cual venimos a adorarte. Queremos hacerlo en espíritu y en verdad, Señor. Pero antes rogamos que perdones nuestras faltas. Humanamente pecamos, Señor, somos descuidados, somos negligentes, pero sabemos que la sangre de tu Hijo amado nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor, porque tu Hijo amado vino a morir por cada uno de nosotros. Bendito, alabado y glorificado sea tu nombre hoy y siempre. Has visto, Señor, que han pasado un grupo de tus hijos acá. Tú sabes, Padre, sus problemas. Tú sabes todo lo que respecta a ellos. Contéstalas, Señor, de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Tienen fe, Señor, que tú vas a resolver cada una de estas situaciones. Tú las conoces, solo tú sabes cuáles son. Padre de amor, que cada uno de nosotros conservemos nuestra vida hacia ti, Señor. Padre de amor, escucha nuestros ruegos, nuestras peticiones. Y tú sabes, Padre, que tenemos visitas acá, que también queremos que tú los bendigas, que tú los guardes en el hueco de tu mano. Tenemos a un joven llamado Ray, tenemos a Josué, a Raquel, a Melvin, a Ezequiel. Bendícelo grandemente, Señor, y oye sus ruegos, oye sus súplicas. Ellos pueden recibir también la bendición, porque tú estás con los brazos abiertos para que todo aquel que venga a ti no lo rechazas, sino lo abrazas. Gracias, Señor, y también pedimos por Miguel, ya que él está en Honduras y está en coma. Por favor, visítalo en su lecho de dolor y así bendice a cada uno de nosotros los que estamos acá
y una bendición especial por el predicador que tú has escogido. Por favor, denos su paz, denos su bendición, denos de su Espíritu Santo, porque lo necesitamos, Señor. Lo rogamos no porque hayan méritos en nosotros, sino en el precioso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro, que para Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación, y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Amén, Señor Dios. Amén. La lectura bíblica la encontramos en San Juan 11. San Juan 11, 4, y dice así: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Muchas gracias, palabra, por verdad. Queremos en esta mañana presentarles a ustedes a el predicador, nuestro hermano José Juan Guerrero, que nos visita de la iglesia de Robertson. También está aquí nuestra hermana, su esposa, hermana Claudia, y también Vianney. Están aquí visitándoles, les damos la bienvenida a ellos. Ahí, bueno, ya les dimos hace rato, ¿verdad? Pero gracias por estar, hermano Juan. Muchas gracias por venir en esta mañana. Él fue uno de nuestros ancianos allá mientras pastoreábamos la iglesia de Robertson, apenas hace unos meses atrás, ¿verdad? Y lo hemos invitado en esta mañana. Hermano Juan, esperamos que el Señor pueda bendecirlo, ¿okay? Y que pueda ser una bendición este mensaje, para ayudarnos en nuestras vidas espiritualmente. Que el Señor lo bendiga. Gracias, pastor. Hermanos, feliz sábado. Siempre digo que es un privilegio poder estar de este lado de la iglesia, que Dios nos dé la oportunidad de poder compartir su palabra. Pero hoy me siento doblemente privilegiado porque por primera vez estoy predicando fuera de mi iglesia y creo que eso es una bendición de Dios. Así que bueno, hermanos, vamos a comenzar con nuestro tema. Primero, ¿recuerdan ustedes el cantito que aprendimos de niños que dice con Cristo en la familia? ¿Recuerdan? Con Cristo en la familia. ¿Qué más dice? Qué hogar feliz. No, qué hogar feliz. ¿Recuerdan? Pero nuestro tema de esta mañana se titula Cuando Jesús no está. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz. Pero cuando Jesús no está, ¿qué pasa en la familia? ¿Qué pasa en la vida de las personas cuando Jesús no está? Y no estoy hablando de personas que nunca han escuchado el Evangelio. Estoy hablando de personas que conocemos a Jesús, que lo hemos invitado a nuestra casa, pero algunas veces parece como que Jesús no está.
De eso vamos a hablar esta mañana. Vamos a tocar algunos puntos que yo considero un poco delicados porque tienen que ver con nuestros sentimientos. Tienen que ver con el dolor, con la tristeza, con la decepción y con la duda. Así que, hermanos, les voy a pedir un favor. Para poder entender mejor este tema, les voy a pedir que usemos un poquito nuestra imaginación. Vamos a tratar de meternos bien a la historia que vamos a leer esta mañana. Vamos a tratar de regresar en el tiempo unos 2000 años atrás a la aldea de Betania. ¿Han escuchado hablar de la aldea de Betania? Sí, ¿verdad? Para ser más exactos, vamos a la casa de Lázaro. Vamos a imaginar que estamos ahí, porque como que si el Señor tiene para nosotros la enseñanza de esta mañana en la casa de Lázaro. Vamos a tratar de sentir que estamos en ese lugar. Así que ya que estamos ahí frente a la casa de Lázaro, voy a pedirles que entremos a la casa de Lázaro. Vamos a entrar y al entrar vamos a identificar a dos mujeres que están llorando desconsoladamente. ¿Saben de quién se trata? De Marta y de María. Ahora les voy a pedir que ya que las vieron, se acerquen a ellas y traten de darles un abrazo y unas palabras de consolación. ¿Qué les dirían? ¿Qué se dice en esos casos? Ellas están sufriendo, ¿por qué? Por la pérdida de su hermano. ¿Qué les dirías? ¿Les dirías tal vez que Dios así lo decidió? ¿Qué les dirías? ¿Les dirías simplemente, te doy mi más sentido pésame? O tal vez le dirías, mira, no te preocupes, lo vamos a ver pronto en la resurrección. Ahora, ya que les diste unas palabras de consuelo, te voy a pedir que vayas y te acomodes ahí donde están los demás judíos que sí vinieron a estar con Marta y con María. Busca un lugar, quédate ahí sentado y de pronto van a venir y te van a ofrecer algo de tomar, ¿verdad? Te van a ofrecer un vaso con agua, tal vez un jugo, un té con unas galletitas. Acéptalos, por favor, porque ellos te lo están dando en agradecimiento, porque tú que no eres miembro de la familia, tú que ni siquiera los conoces, te tomaste el tiempo para estar con ellas. Quédate ahí sentado y de pronto vas a empezar a escuchar lo que la gente comenta. Empiezan a comentar cosas acerca de la vida, de los hechos más destacados de Lázaro. Van a hablar seguramente de los momentos divertidos, los momentos hermosos que pasaron juntos y se van a reír al recordar todas esas cosas hermosas. Y al final van a decir, bueno, pues lo vamos a extrañar. Pero de pronto alguien se levanta de entre la gente y empieza a mirar así por todos lados, como que está buscando a alguien, y está buscando, así se asoma por todos lados y de pronto dice, ¿y Jesús? ¿Alguien ha visto a Jesús? Y empieza a preguntar entre la gente, ¿tú has visto a Jesús? ¿Tú has visto a Jesús? Y nadie ha visto a Jesús. Y alguien dice, no, sabes que yo sé que le mandaron a hablar hace 7 días, pero no ha venido. Qué raro que no ha venido, porque se supone que él amaba a Lázaro, se supone que debería de estar aquí. Qué raro que Jesús no esté. Así que hermanos, vamos a quedarnos ahí donde estamos y vamos a tratar de entender qué quería Jesús que aprendiéramos aquel día. ¿Están listos? Pues vamos a la Biblia. Vamos a Juan capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, pero antes vamos a hacer una oración. Querido Señor, esta mañana que hemos abierto tu palabra, Señor, deseamos que tú tengas un mensaje para nosotros. Estamos necesitados, Señor, de consuelo, de palabras, de esperanza. Así que, Señor, por favor, deposita todas tus promesas en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar a leer del versículo 1. Usted, por favor, váyame siguiendo. Dice, estaba entonces un hombre enfermo llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos, y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano.
Entonces sus hermanas enviaron para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, y cuando oyó pues que estaba enfermo, le dijo a los discípulos: vamos a buscar a Lázaro. ¿Dice así? No dice así. Dice: se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, le dijo a los discípulos: ahora sí, vámonos a buscar a Lázaro. ¿Dice así la Biblia, hermanos? ¿Qué dice? Vamos a Judea otra vez. En el versículo 17, cuando Jesús llegó, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarle, pero María se quedó sentada en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora sé que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que cree en mí vivirá para siempre. ¿Crees esto? Luego, cuando María llegó al lugar, versículo 32, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús, le vio, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, al ver a los judíos que habían venido junto con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Jesús lloró. Entonces dijeron los judíos: mira cómo le amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer también que Lázaro no muriese? Jesús, conmovido otra vez, sí fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada. Versículo 43. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió. Amén. Hermanos, después de haber escuchado a la gente que estaba ahí en ese lugar llorando, después de ver a Marta y a María reclamándole a Dios por qué no había, a Jesús por qué no había estado ahí, ¿qué piensan de esta historia? Después de haber visto a la gente que preguntaba: ¿y Jesús por qué no está aquí? ¿Qué pensamos de esta historia? Miren, la familia se sentía mal por la ausencia de Jesús, porque Jesús era amigo íntimo de ellos. Ellos se juntaban habitualmente, comían juntos. Tanto era así que cuando le mandaron a hablar a Jesús, le dijeron solamente: al que amas está enfermo, y Jesús no preguntó quién. Él ya sabía que se trataba de Lázaro. Hermanos, Marta y María pensaron de una manera muy lógica. Ellos pensaron: si Jesús anda haciendo milagros a gente que no son sus seguidores, si Jesús ya anda haciendo milagros a gente que ni conoce, ¿por qué no le va a hacer un milagro a Lázaro, que es su amigo íntimo? ¿Suena lógico? Creo que suena lógico. Todos hubiéramos pensado de la misma manera. Pero ¿sabes qué ocurrió? Que Jesús no hizo nada. Jesús no se presentó. No hizo nada, al menos de la manera que ellos lo hubieran querido. Y seamos sinceros, hermanos, ¿no les ha pasado que algunas veces parece que Dios está haciendo milagros a todo el mundo, por todas partes? A gente que no se involucra en la iglesia, parece que Dios le está haciendo milagros a gente